En el nombre del Señor Jesús, el tema de hoy es el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13, leemos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí se explica de manera directa porque Jesús, que no necesitaba arrepentirse, insistía en practicar una ceremonia que significaba confesión, arrepentimiento, que Jesús estaba ya para recibir la unción del Espíritu Santo con el fin de poder cumplir su triple oficio de profeta, sacerdote y rey. En el sistema levítico, conforme a Éxodo capítulo 29, versículo 4, la Escritura nos dice de la siguiente manera, y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ciertamente, el sacerdote era primero purificado y entonces ungido, aunque la obra sacerdotal del Cristo no comenzó hasta que él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Como lo dice Hebreos capítulo 9, la Escritura nos manifiesta en el versículo 14 de la siguiente manera, meditando en la palabra de Dios, cuanto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Su completa manifestación en el carácter de rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec, no tendrá lugar sino en el reino mesiánico. Melquisedec es un tipo del Cristo, el sacerdote, conforme a Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 24. Él fue ungido una vez para siempre. Sí, el bautismo de Juan era la voz de Dios para Israel, y el remanente fiel respondió a la voz de Juan. Hay algunos que mantienen la idea de que cuando Jesús se bautizó hubo una manifestación de la Trinidad y que tres personas muy claramente fueron apercibidas según ellos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tenemos que recordar que este hecho no fue para que Dios manifestara su divinidad, sino que era una señal a Juan el Bautista para que él se diera cuenta quién era el ungido de Dios. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Por esto
Él fue el único que lo vio y luego lo contó. Si esto fuera una manifestación de una Trinidad, entonces se crearían varios problemas. ¿Por qué? Porque una de esas personas se puede ver y palpar que es el Hijo de Dios. Otra se puede ver que es la paloma. Y otra es invisible que es el Padre. Tal manifestación nos los presenta como coiguales y están distintamente separadas, que serían literalmente tres personas. Por lo tanto, tres dioses. Y la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. También tendríamos que llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es un ave y no una persona divina. Si es que vamos a tomar este acontecimiento como una manifestación de la divinidad, pero no es así. Aquí tenemos a Jesucristo, hombre, siendo bautizado por Juan, el Padre divino que había, conforme al hecho de que este era su Hijo, lo dijo, en el cual tengo contentamiento. Y la paloma, una señal visible para Juan, no otra persona divina, de que ese era el Cristo, el ungido de Dios. Podemos ver la voz en el bautismo del Señor Jesús. No hay limitación alguna sobre Dios en relación con el lugar o lugares de donde Él decide hablar, ni aún estaba limitado solo al cuerpo de Jesucristo. En el día de Pentecostés Dios habló a través de labios de 120 discípulos a la vez. Para nosotros que vivimos en un mundo donde ha avanzado la tecnología, este asunto que Dios hablara en más de un lugar no debe ser un problema. Porque hoy a través de la radio y la televisión, un hombre puede estar hablando desde miles de lugares a la vez, dependiendo de cuántos receptores estén encendidos y sintonizados a esa estación. Sin moverse de su lugar, la voz de una persona se puede oír a miles de kilómetros. Si lo puede hacer, ¿no lo podrá hacer Dios? Aprende pues, dice la Escritura, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Dado que el hombre natural no puede subir ni un paso hacia Dios, el abismo en que existe entre Dios y el hombre solo puede ser franqueado si Dios hace un camino descendiente hacia el hombre. Hizo esto cuando tomó sobre sí la naturaleza humana y caminó por este mundo en forma de hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 13. Hay muchos que mantienen que la Trinidad se aprueba por una palabra que se usa en el Antiguo Testamento. Cuando se refiere a Dios, esta es la palabra Elohim, que traduce Dios, pero en su versión original, esta en plural, como si fuera dioses. Muchos se preguntan por qué se usa este término en plural si no hay dos o tres personas en la divinidad. Primeramente hay que recordar que los israelitas nunca han creído, ni aún hasta el día de hoy, en más de un Dios. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos han sido el pueblo escogido por Dios y por lo menos, aleluya, esto les habría sido revelado si fuera cierto. Pero lo que Dios les enseñó fue todo lo contrario. Cuando dice la Escritura, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dijo Jehová trino es, sino uno es, acercándose
uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Jesús no dijo: el Señor trino es, sino uno es. O sea que la palabra Elohim en su plural nunca causó que los judíos creyeran que hubiera más de uno, ni lo sospecharon. ¿Por qué va a causar eso en nosotros ahora? La razón por la cual este término Elohim se usa en una forma plural no es por una pluralidad de personas, sino por la pluralidad de atributos que tiene Dios. No hay hombre o título para Dios que sea suficiente. Cualquier nombre lo limita a Dios y Él no tiene límites. Además, esta palabra siempre se encuentra acompañada literalmente en singular. Por ejemplo, si se fuera a traducir literalmente a este idioma algún pasaje de la Biblia que trae dicha palabra, leería así: Génesis capítulo 3, versículo 13. Note que no dice dijeron, sino dijo singular, y los bendijo. Aleluya. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y así podríamos seguir citando casos y veríamos donde se usan pronombres singulares, aunque la palabra en sí esté en plural, denotando que es por los atributos múltiples y las magistraturas múltiples que tiene Dios, que está en plural y no por una multiplicidad de personas, porque Dios no está limitado. Aleluya. También hallamos que la palabra Elohim es aplicada a Cristo, probando así que no se trata de una pluralidad de personas. Estos ejemplos son suficientes. Elohim vendrá otra vez como rey. Zacarías capítulo 14, versículo 5. Elohim fue vendido por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12. ¿Acaso vamos a creer que 3 personas fueron traicionadas, crucificadas, aparte de los 2 ladrones? Y vendrá otra vez en las nubes. La evidencia es clara. Ahora bien, como dice allá Baal-Zebú en Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 2, Astarot, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 5, Nisroch, Isaías capítulo 37, versículo 8, y Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 21. ¿Será que todos estos dioses falsos forman una trinidad? La evidencia es clara. Notemos el uso de la palabra Elohim en Salmo 82, versículo 1 al 6. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. El supremo poder de Dios sobre todos los consejos y tribunales del mundo. Dios está en la reunión de los dioses. El Todopoderoso está en medio de los jueces. Juzga sin duda, que se refiere a los jueces injustos, quienes como capacitados para juzgar participan del divino privilegio de hacer juicio y justicia. Que consideren esto los magistrados y tengan temor de Dios, pues Dios está con ellos en los juicios. Y dijo a los jueces, conforme a Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, mirad lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombre, sino Jehová, el cual está con vosotros cuando ustedes juzgan. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En Job capítulo 37, versículo 8. Y cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta es la palabra Elohim, que se traduce Dios, de que el Hijo es mayor que los ángeles, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 8.
El apóstol nos hace descansar su argumento sobre el hecho de que lo llama Elohim, sino más bien sobre el hecho que además dice tu trono por el siglo del siglo. Porque solo por la palabra Elohim no habría demostrado que Jesucristo es superior a los ángeles, porque ellos también son llamados Elohim en muchos lugares del Antiguo Testamento, donde en el hebreo los ángeles son llamados Elohim. Adórenle todos los ángeles, Elohim de Dios, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, y le hiciste un poco menor que los ángeles, Elohim, Hebreos capítulo 2, versículo 7. Con los hebreos, grandes cosas eran llamados por el nombre de Dios y de ángeles, y usaban la misma palabra cuando estaban hablando de ángeles o de hombre distinguido. Un buen ejemplo lo tenemos en Génesis capítulo 23, versículo 6, donde los heteos dijeron de Abraham, eres un príncipe de Dios entre nosotros. O en hebreo, eres un poderoso Elohim entre nosotros. No creo que por esa expresión alguien vaya a decir que Abraham era una trinidad. Moisés es llamado Elohim en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Y el Espíritu Samuel también fue llamado Elohim en 1 Samuel capítulo 28, versículo 3. El becerro de oro es llamado Elohim en Éxodo capítulo 32, versículo 4. Realmente la palabra Elohim no es un argumento a favor de una pluralidad de personas en Dios, sino un atributo múltiple. En Isaías capítulo 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque habló Dios en plural. Hay aquellos que intentan de citar casos en la Biblia donde Dios parece hablar en plural, como prueba de que existe una Trinidad en Dios. Sin embargo, analizamos detenidamente para ver si esto es posible. Los casos son los siguientes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 22. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Génesis capítulo 11, versículo 7. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Será que estos son ejemplos de Dios hablando en plural consigo mismo? Dios hablando en conjunto, tres hablando. Notemos que siempre el siguiente verso está en singular. Siempre la acción está en singular. Si realmente existe la Trinidad y Dios habló en plural por ser trino, entonces debe haber consistencia. Solo hay 4 veces en toda la Biblia donde Dios habla en singular. Entonces, en vez de explicar los cientos de casos por no hallar la razón de las 4 excepciones, la excepción no hace la regla. Debemos recordar que el Antiguo Testamento fue dado al pueblo judío. El pueblo judío se ha distinguido por ser monoteísta. Ellos nunca han tenido ni la más mínima inclinación hacia un pluralismo de personas en Dios. Estos versículos nunca les han hecho creer a los judíos que Dios es trino o fuera trino, porque entonces nos van a hacer creer a nosotros. Jesús dijo que nos creó Él y no ellos. Mateo 19, 4. Y Jehová declara que Él solo lo creó. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías capítulo 44, versículo 24. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Job capítulo 9, versículo 8. Mateo capítulo 14, versículo 25, 26. Marcos capítulo 5, versículo 45 y 56. Juan capítulo 6, versículo 15 al 21. Notemos el lenguaje singular cuando Dios describe lo que hizo al principio de la creación.
Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y todos sus ejércitos. Isaías capítulo 45, versículo 12. ¿Por qué habló Dios en plural? ¿Con quién está hablando? Hay que recordar que los ángeles de Dios fueron creados antes que el hombre y estaban presentes en la creación. Alabaron lo que Dios hizo. Dios utilizó la ignorancia de Job acerca del orden moral en entender la manera de trabajar de la creación física de Dios. ¿Cómo podría comprender el carácter y la mente de Dios? La Biblia habla de otro concilio celestial en donde los ángeles planean sus actividades en la tierra y donde se requiere que los ángeles den cuenta de sus actividades. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Ellos nos está mostrando y nos está diciendo de la siguiente manera, para que lo podamos en esta hora meditar y podamos concluir y dar un lugar a lo que estamos hablando, para que tengamos entendimiento en relación a las cosas que Dios nos quiere mostrar, que Dios nos quiere en esta tarde traer a nuestra mente, para que nosotros podamos entender que Dios es uno, que Dios es uno y uno su nombre. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Aleluya. Por eso la escritura es inspirada por Dios. Ahora Dios no consulta con los ángeles, pero él sí revela lo que va a hacer. En estos pasajes Dios está hablando con sus ángeles, no consulta con ellos, sino que les revela lo que él va a hacer. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Isaías capítulo 48, versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo no va a revelarle a los ángeles sus intenciones si las revela a los hombres? Si las revela a los hombres que son son hechos un poco menor que ellos. Dios le permitió a Abraham que regateara con él conforme a Génesis capítulo 10, versículo 17 al 33. ¿Cómo no va a declararle su pensamiento a los ángeles? Ahora, si se usan estos plurales para probar la Trinidad, quedan obligados a admitir que son politeístas. Pueden hablar separadamente. De la misma manera, Dios habla de sí mismo y los ángeles que también tienen voluntad propia y saben diferenciar entre el bien y el mal. Cuando el hombre pecó en Génesis 3:22 y en el caso de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, versículo 7. Lo mismo con Isaías capítulo 6, versículo 8. Los ángeles no envían, sino que son espíritus ministradores que se interesan y velan por nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Y por ser testigos de nuestras acciones tendremos que también dar cuenta ante ellos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Y 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. ¿Por qué intentar estirar el texto y hacer que no concuerde con el resto de la Biblia? Dios es uno y este era su primer y más grande mandamiento. Aleluya. Dios es uno y uno su nombre. Amén.